Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Semana a semana, aquí les presentamos la encuesta que realiza Saba Consultores sobre la aceptación del gobierno del presidente López Obrador y del presidente mismo. Y por ello saludo como siempre al doctor Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Salvador, buen día. ¿Cómo va el pulso de la aceptación del presidente y su gobierno? Muy buenos días, Ricardo, un gusto como siempre saludarlos y pues sí, hay novedades en ese tema, pero antes déjame comentar que en el primer tema lo que tenemos es lo que la gente tiene en mente y resulta que se mantiene entre los primeros lugares el terremoto de Siria y Turquía y el segundo tema ya en importancia, prácticamente el mismo nivel, el primero es 10.6, es 7.2, está el juicio de Genaro García Luna. Luego siguen los temas de inseguridad, que son usuales pues en mente de la gente. En un segundo tema, lo que tenemos pues es precisamente ya el tema de la aprobación del presidente, que registra un valor significativamente bajo, prácticamente llega a la línea de advertencia negativa. Él se ha estado moviendo en un nivel promedio de 64%, y ahora registra 60%, 56%. Entonces, pues tenemos un valor bajo y en el caso del tercer tema, con un indicador que es más preciso, que es el de la calificación promedio, aquí sí se viene más abajo de la línea de alerta negativa, es un valor claramente bajo, de tener un nivel medio de 7.4. En promedio, el valor de anoche fue de antenoche de 6.9. Ahora bien, se confirma esto en un cuarto tema que tiene que ver con las calificaciones altas, las personas que le dan al presidente calificaciones entre 8, 9 y 10, de tener un promedio de 66.3, el valor que registra ahora es de 55.7, que significa pues una alerta negativa, y lo relevante aquí es que podemos observar que las personas que castigan al presidente son las que tienen hasta licenciatura y que no reciben apoyos del presidente y que se consideran además de derecha. En los hipocentros de la calificación tenemos pues como gente que sigue apoyando al presidente, personas que viven en Puebla, los que tienen esta secundaria, los que sí reciben apoyo y los que se consideran de izquierda. Es interesante observar, aunque ya pasamos ese tema, que en el primero de la aprobación aparece el Estado de México como una zona de desgaste, y eso tiene relevancia porque pues está en el proceso electoral. El quinto tema es muy interesante porque se ve cómo se cierra la brecha. Cuando el presidente empezó a dar estos apoyos, pues era un tema que estaba ahí, pero hace un año observamos que en los hipocentros aparecían las personas que recibían apoyo como la gran fortaleza del presidente. Entonces lo empezamos a monitorizar y le daba cuando le daba 50% de apoyo a familias en México, y eso le reportaba al presidente una aprobación de 70. Ahora 61.6% de personas reciben apoyo, y apenas el presidente registra ya de manera consolidada, no desde el punto de la última medición, sino el promedio de las últimas 4, 62.8, o sea, se está cerrando mucho la brecha, está dejando de funcionarle la estrategia política al presidente. Eso es el tema aquí. Ahora bien, comentamos la semana pasada, Ricardo, que el top of mind, que es de manera espontánea la intención de votar a la presidencia, era una situación que nos estaba generando un problema, porque los de Morena eclipsaban a los demás y prácticamente no registrábamos nombres de la oposición. Entonces ahora lo que hicimos fue, y lo presentamos como un sexto tema, la intención de voto de manera espontánea, pero
preguntando específicamente por los de la Alianza de Morena, Partido Verde y el PT, y aparecen los mismos: Marcelo Ebrard, Claudio Sheinbaum, López Obrador, que también sigue apareciendo, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Son los primeros 4. Interesante aquí es que Adán Augusto, si se mantiene esto en las 3 semanas que siguen, pues no estaría en ese grupo de opciones. En el 7º tema, ya en la oposición de PRI, PAN, PRD, está Santiago Krill, Miguel Ángel Osorio Chong, interesante esto, Beatriz Paredes y Alejandra del Moral, que bueno, ella está en otro tema. Aquí tenemos registrados a 3. En el 8º tema lo que tenemos es que por el lado del MC no hay sorpresas, pues siguen Luis Donaldo Colosio, Samuel García y Enrique Alfaro. Lo más impactante para mí en esto es que cuando le preguntamos por alguna persona de la sociedad civil que les gustaría que fuera presidente, los que encabezan la lista son Carlos Lurín, sí, con 2.6, Carlos Loret de Mola, sí, con 1.1, Enrique Grau, el rector de la UNAM, con 1.1. Mencionaron a una persona de nombre Luis Antonio, pues no nos dieron el apellido. Mario Figueroa, Tatiana Cloutier, bueno, pues ella está en el PAN, y Jaime Leiva Hernández, Carlos Leal, una persona más, y Arturo Elías Ayub. Pues eso es interesante. Acabo de escuchar que 84%, según la encuestadora que acabas de mencionar, dice que están pidiendo que enjuicien a Calderón. Hay un estadístico que yo tengo que es el indicador de peor político. En ese indicador, Calderón tiene 4.4 y López Obrador tiene 8.8. Me llama la atención que a la hora de preguntar sobre el juicio, ese 4.4 de las personas que lo consideran el peor llega hasta 80 y tantos. Pero bueno, es un dato interesante. Cuando se hacen las preguntas de manera directa, a veces suceden estas cosas, pero no deja de ser relevante. Como siempre, muy, muy aleccionador escucharte. Mi querido Salvador, seguiremos atentos. Te mando un abrazo y volvemos a contactarnos la próxima semana. Excelente, hasta la próxima. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.